Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de la obra Un viejo que leía novelas de amor del autor Luis Sepúlveda, una obra que me ha encantado y que desde aquí quiero darle las gracias a Pablo de Chile por recomendarla para el canal y deciros que si queréis que resuma alguna obra que os interese o que tengáis para la escuela, el instituto o la universidad, estaré más que contento de hacerla. Antes de empezar, no olvidéis que también en cada capítulo os he dejado una diapositiva explicativa que se deberá ir complementando con lo que yo vaya diciendo. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo primero. La obra se desarrolló en tres periodos de tiempo: el presente, el pasado lejano y el pasado reciente. Cuando el libro se abre en la actualidad, el narrador omnisciente describe el clima del pueblo del idilio. El clima era la barriga hinchada de un burro que colgaba amenazadoramente bajo. La lluvia en la selva amazónica está por comenzar y el viento cálido y pegajoso sacude violentamente los bananeros y la alcaldía. La ciudad está escasamente poblada y aislada y recibe pocos visitantes. Hay un visitante que viene 2 veces al año, el dentista el doctor Rubicundo Loachamín. Llega por el Sucre, un barco que ha visto días mejores. Sucre es también el nombre del papel moneda de Ecuador. El barco se describe como una tina flotante antigua, lo suficientemente grande para un patrón, el dentista y 2 miembros de la tripulación. Los habitantes del idilio siempre se alegran de ver al doctor Loachamín, les saca los dientes podridos y dolorosos y les proporciona dentaduras postizas. Desde el Sucre, un barco de suministros, los aldeanos están ansiosos por reabastecerse de productos básicos como cerveza, gasolina y sal. El dentista, con la ayuda de la tripulación del barco, arrastra su silla dentista, que en realidad es una silla de barbero, a una plataforma. Esta es la clínica del dentista. El dentista, hijo ilegítimo de un inmigrante ibérico, detesta al gobierno y a toda autoridad y despotrica contra la corrupción mientras saca dientes. No se avergüenza de menospreciar a los funcionarios y a los saqueadores blancos, a quienes él y otros llaman gringos. Se desespera con estos intrusos que llegan al Amazonas y no piden permiso antes de fotografiar la boca a sus pacientes. Los colonos esperan en fila al dentista, anticipando su futuro dolor. A los jíbaros, miembros exiliados de la tribu indígena Shuar, que reciben la selva profunda, nunca les sacan los dientes. Los Shuar tienen un gran desprecio por los jíbaros. Los ven como degenerados corrompidos por las costumbres de los apaches o blancos. Se sabe que son grandes bebedores y cuando llega el barco de suministros esperan en el muelle con la esperanza de una gota de licor de repuesto. El dentista se burla de los jíbaros cuando los ve sonriendo con desdén diciendo: ¿qué están mirando boquiabiertos? Un día ustedes monos caerán en mis garras. Con indiferencia responden: jíbaros que tienen buenos dientes, jíbaros comiendo mucha carne de mono. El dentista termina con su último paciente y tira al río el contenedor de dientes extraídos. Se da cuenta de una canoa Shuar que se dirige hacia el muelle idilio y se entera por el patrón del Sucre que los Shuar traen un cadáver. Esto provocará un fastidioso retraso en la salida del dentista, pero este ocupa el tiempo acercándose a su amigo Antonio José Bolívar Proaño, un anciano de piel correosa aparentemente despreocupado por el peso de tantos nombres sonoros. Antonio le dice al dentista que solo usa su dentadura postiza para comer y hablar. Comparten un poco de licor de caña y recuerdan en un flash narrativo a un montubiano, que es un grupo aborigen mestizo, que llegó al asentamiento. Los montubios son ladrones sin hogar que no son quisquillosos sobre si encontraron oro en los ríos o en las alforjas de otras personas. El montubiano quiso demostrar su masculinidad a las 20 personas que lo acompañaban. Hizo una apuesta que el dentista podría sacarle todos los dientes y no lloraría ni gritaría de dolor. El montubiano ofreció dividir las ganancias con el dentista si el dentista aceptaba sacarle los dientes. Cuando le sacaron todos los dientes, el montubiano puso una impactante expresión de triunfo y repartió sus ganancias, un montón de pequeñas pepitas de oro, con el dentista. Mientras el doctor Loachamín y Antonio recuerdan los buenos tiempos y se pasan el licor de caña de un lado a otro, dos canoas se acercan al muelle. Aparentemente sin sorpresa ven la cabeza sin vida de un hombre rubio colgando sobre el costado de una canoa.
Capítulo segundo. El alcalde de El Idilio es un hombre obeso que chorrea sudor, lo que le valió el apodo de la babosa. Se rumorea que una vez ocupó un alto cargo en una gran ciudad pero malversó fondos y fue enviado a El Idilio como castigo. Su principal ocupación, además de recaudar impuestos, es atender su suministro de cerveza. Todos en el pueblo lo desprecian, sobre todo porque vive con una indígena a la que golpea. Todos los aldeanos están esperando que ella mate al alcalde. Algunos incluso van tan lejos como para hacer apuestas sobre cuándo. Los lunes, ante la ira de los aldeanos, el alcalde iza la bandera chorreando sudor por todas partes. Cuando la babosa llega al muelle, sudando profusamente, acusa a los indios Shuar de haber matado al hombre blanco. Cuando lo niegan, el alcalde golpea a uno de los indios en la cabeza con la culata de su arma, provocando que salga un chorro fino de sangre. Exige que los dos Shuar los sigan a su oficina, pero Antonio interviene y dice: esto no es una herida de machete. Identifica la herida del hombre como las marcas de las garras de un ocelote. El olor a orina de gato es fuerte en la piel del muerto. El alcalde continúa culpando a los Shuar acusándoles de robar al muerto, pero Antonio saca las pertenencias del muerto, que incluyen muchos artículos caros, como una cadena de plata y un reloj de pulsera. Registran la bolsa de lona del hombre y encuentran dinero y 5 pieles de cachorro. Está claro que no le robaron. Tras este intercambio con Antonio, el alcalde se muestra molesto. Antonio insiste en que el alcalde deje ir a los Shuar. Mientras tanto, a partir de la evidencia en el cuerpo del hombre muerto, Antonio le cuenta al alcalde su teoría de que el hombre mató a los cachorros del ocelote y probablemente hirió al padre. Él teoriza que la madre, probablemente llena de dolor, rastreó al cazador y lo mató. Él explica por qué esto es peligroso para todos los involucrados. Ahora haya matado a un hombre, ella olió y probó la sangre humana. Le dice al alcalde que deje ir a los indios Shuar para que puedan advertir a los demás alrededor del asentamiento donde se encontró al hombre muerto. Humillado, el alcalde deja a la multitud para escribir su informe. El patrón del Sucre está irritado, ya que tiene que traer el cuerpo de vuelta en lugar de hacer lo que normalmente haría con los cadáveres, que es drenar el cuerpo de sangre y órganos y llenarlo de sal. Como el muerto es un gringo maldito, hay que llevarlo de regreso al puerto más cercano. Después de la partida de los Shuar, Antonio y el dentista se sientan a mirar el río. El dentista revela que le ha traído a Antonio varios libros, todos ellos de historias de amor. Cuando Antonio le pregunta al dentista si están tristes, que es el único tipo de historia de amor que le gusta, el dentista le responde: vas a llorar. El dentista le trae estos libros a Antonio porque su amante en la ciudad disfruta del mismo tipo de libros y le da al dentista sus desechos para que se los regale a Antonio. La amante del dentista es una negra llamada Josefina. Al dentista le cae bien porque cree que las negras son duras y no sudan en la cama. Los dos amigos ven a la tripulación del Sucre llevar el ataúd con el gringo muerto al barco. Antonio está preocupado y le dice al dentista que está seguro de que el alcalde está planeando un viaje de caza para matar al ocelote y le pedirá a él, Antonio, que lo dirija. Es lo último que el anciano quiere hacer. Finalmente, el patrón toca el timbre, las tablas del dentista, y Antonio ve desaparecer el barco. Decide que no quiere hablar con nadie por el resto del día, así que se quita la dentadura postiza, la envuelve en un pañuelo y regresa a su choza con los libros pegados al pecho. Capítulo tercero. El capítulo tercero comienza con una descripción de la sencilla choza de Antonio, una choza de bambú de 10 metros cuadrados en la que había colocado sus escasos muebles. En una pared hay una foto retocada por un artista de Antonio y su esposa. Antonio reconoce que sus dos posesiones más preciadas son sus dientes y la lupa que usa para leer. El narrador transporta al lector a un pasado lejano, brindando una descripción detallada de las galas y la juventud de Antonio y su amada esposa, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo. Se conocieron de niños en el pueblo montañés de San Luis, donde se criaron. A los 13 años se comprometieron y 2 años después se casaron. La pareja pasó sus primeros 3 años de matrimonio en la casa del padre de la novia. Dolores nunca quedó embarazada y pronto comenzaron los chismes. Ellos pasaron de un charlatán a otro para encontrar una cura para la infertilidad, pero finalmente Dolores, profundamente herida por todos los chismes, se escondió avergonzada en un rincón de la casa. Comenzó a circular el rumor de que Antonio era el estéril.
los vecinos sugirieron que Antonio llevara a su esposa a la fiesta de junio de San Luis, la emborrachara y eventualmente la pusiera en una mezcla de cuerpos al amparo de la oscuridad para ver si se quedaba embarazada. En este momento enfurecido, Antonio le dijo a Dolores que era hora de irse. No estaba seguro de que era más insultante. 3 semanas después, la pareja llegó al idilio, donde les dieron un terreno. Se les entregó un papel timbrado pomposamente para probar que el complot era suyo para que lo desarrollaran. Se pusieron a trabajar construyendo una choza y tratando de despejar el terreno, pero la llegada de la temporada de lluvias lo detuvo. Pronto, ellos y los demás colonos se quedaron sin comida ni agua. No sabían cómo cazar a los animales inteligentes, por lo que los colonos comenzaron a morir. Los Shuar finalmente se apiadaron de los colonos y les enseñaron a pescar, cazar y construir cabañas que pudieran resistir el duro entorno. Les mostraron qué frutos eran comestibles y cuáles los matarían. La esposa de Antonio murió de malaria en su segundo año en el asentamiento. Enfurecido por su muerte, Antonio dirigió su ira a la tierra, pero luego se dio cuenta de que no conocía la jungla lo suficiente como para odiarla. En ese momento, Antonio comenzó a acompañar a los Shuar en expediciones de caza, aprendiendo su idioma, costumbres y técnicas de supervivencia. Comenzó a sentir una libertad que nunca había conocido. Se acercó a los Shuar y con el tiempo estos lo acogieron. Le dieron una cerbatana para cazar, un arma sencilla con dardos envenenados como munición. Los Shuar le pidieron a Antonio que los describiera, y cuando Antonio les dijo que eran como monos y loros de boca ruidosa, los Shuar se rieron encantados. Después de vivir entre los Shuar durante 5 años, Antonio nunca quiso dejar la selva. Un día, en un momento de descuido, fue mordido por una víbora. Le cortó la cabeza a la serpiente y como su vida se agotaba, se puso en marcha en busca del poblado Shuar. Los indios reconocieron su calamitosa situación y lo pusieron bajo el cuidado de un brujo. Para sorpresa de todos, Antonio sobrevivió y pronto las mujeres Shuar lo ayudaron siguiendo una rutina estricta para limpiar su sistema. Cuando se recuperó por completo, los Shuar estaban tan felices que lo colmaron de regalos, incluido una nueva cerbatana. Estos obsequios estaban destinados a mostrarle a Antonio que había pasado una prueba de aceptación impuesta por el capricho de los dioses traviesos. Para honrarlo, pintaron su cuerpo con los colores de la boa constrictor iridiscente, le introdujeron una droga que altera la mente llamada natema y los invitó a bailar con ellos. Más tarde, Antonio entabló una amistad con un indio llamado Nusiño. Nusiño era un Shuar de otra tribu que fue encontrado un día con una herida de bala en la espalda, recuerdo de una expedición civilizadora del ejército peruano. Cuando fue curado, Nusiño y Antonio se hicieron como hermanos. Los dos hombres pronto se convirtieron en expertos cazadores. Antonio comenzó a cazar serpientes venenosas imitándolas en movimiento y en esencia y matándolas por su veneno. Vendió el veneno a un alto precio. Como Antonio no era Shuar de sangre, tenía que salir de vez en cuando para que los indios sintieran su ausencia y luego la alegría en sus corazones cuando regresara. Mientras estaba con los Shuar, Antonio participaba en sus ritos y cantaba los anents, los cantos de acciones de gracias, y bebía el natema. A menudo acompañaba a los ancianos al lugar de su muerte elegido después de que seleccionaran el día de su muerte. Vivir con los Shuar en el Amazonas significaba que Antonio no necesitaba leer historias de amor, porque toda su vida era una historia de amor. Finalmente los Shuar le dieron una mujer y se enamoraron, un amor puro sin otro fin que el amor mismo. Pasó el tiempo, pronto llegaron máquinas para construir caminos y con los caminos llegaron los colonos, lo que obligó a los Shuar a levantar sus chozas y buscar un nuevo lugar para asentarse. Donde una vez permanecieron en un lugar durante 3 años, los Shuar se volvieron aún más nómadas. Un día, cuando Antonio estaba cazando, falló su objetivo y se dio cuenta de que era hora de que regresara a El Ilirio y se estableciera allí. Sabía, por no ser Shuar, que no podía fijar la fecha de su propia muerte como los ancianos Shuar. Su partida se vio acelerada por la inesperada muerte de su amigo Nusiño. Sucedió cuando 5 constructores blancos lanzaron dinamita en su arroyo, matando a los peces que desoban. Cuando llegaron los Shuar, los blancos se pusieron nerviosos y dispararon contra 2 Shuar, entre los cuales uno de ellos era Nusiño. Después de eso, los hombres blancos huyeron. Los Shuar tomaron un atajo, los persiguieron y mataron a todos menos a uno de los hombres blancos. El único sobreviviente subió a una canoa y desapareció.
Nusiño le dijo a Antonio que no podía descansar en paz hasta que mataron al hombre que huía. Dijo: voy a deambular como un loro triste y ciego tropezando con los árboles. Le rogó a Antonio que lo ayudara. Antonio prometió que lo haría, y pronto encontró al hombre blanco sobreviviente. El hombre, pensando que Antonio no era el enemigo, ya que no era Suar, bajó la guardia. Antonio aprovechó ese momento para dispararle la cerbatana, pero fue un mal tiro. Se pelearon. Antonio agarró el arma del hombre y, aunque nunca había disparado una, le disparó al hombre el estómago. Ató las piernas del hombre y el hombre, aún con vida, gritó cuando Antonio lo tiró al agua. Los Suar estaban esperando en la otra orilla y se apresuraron a sacar al hombre del agua. Pero cuando lo vieron se echaron a llorar. Antonio había cometido un gran error. Debería haber usado un dardo envenenado, permitiendo que el hombre blanco luchara como un guerrero, para que cuando el veneno lo paralizara, todo su coraje fuera capturado en su rostro. Los Suar, como es su costumbre, habrían encogido la cabeza con la expresión valiente en el rostro del hombre, sabiendo para siempre que, aunque era un enemigo, luchó noblemente. El error de Antonio hizo que no pudiera encoger la cabeza, porque el rostro del hombre quedó atrapado para siempre en un rictus de miedo y dolor. Antonio se dio cuenta de que había deshonrado y condenado a Nusiño a la miseria eterna. Llorando, el Suar le dijo a Antonio que debía irse para siempre. Le dieron provisiones y le explicaron que ya no era bienvenido. Antonio subió a una canoa y los Suar la empujaron hacia el río, borrando las huellas de Antonio de la playa. Capítulo cuarto. Cuando Antonio se acercaba al muelle de El Idilio, notó que el pueblo era más grande. Ahora había un edificio del gobierno con un letrero que lo designaba como el ayuntamiento de El Idilio. Antonio siguió río abajo pasando el muelle y encontró un lugar para construir una cabaña. Los colonos se mantuvieron alejados de él porque parecía salvaje. Lo vieron adentrarse en la jungla con el arma que heredó del hombre que mató, y pronto los colonos se dieron cuenta del valor que Antonio tenía para ellos. Podía cazar y evitó que muchos de los gringos merodeadores destruyeran totalmente la jungla circundante. Pero Antonio se dio cuenta de que la selva había sufrido en esta parte de la Amazonia debido a la matanza masiva y el maltrato de los animales, a saber, los ocelotes, que respondieron matando el ganado del hombre blanco. Los animales, como los Suar, se dirigió al este, más y más profundo en las partes más remotas de la selva. En esta coyuntura, los dientes de Antonio comenzaron a pudrirse. También se dio cuenta de que podía leer. Esta habilidad para leer fue el descubrimiento más importante de toda su vida, y pronto convenció al alcalde para que le prestara algunos periódicos viejos. Antonio las encontró aburridas, ya que todo lo que contenían era historias políticas y policiales que pertenecían a otro mundo. Un día, después de que el Sucre atracara el muelle, Antonio notó que el cura venía a tratar de convertir a los colonos. Estaba leyendo un libro. Cuando el sacerdote se durmió, Antonio agarró el libro rápidamente y comenzó a leer. Era una biografía de San Francisco. Cuando el sacerdote se despertó, los dos discutieron sobre libros y Antonio se enteró de que hay millones de libros en el mundo, y algunos de ellos son historias de amor. Antonio se pasó todo el verano cavilando porque no tenía nada que leer. Entonces él tuvo una idea. Se dirigió a una jungla y hábilmente atrapó monos y coloridos loros. Enjauló a los monos y a los pájaros y le pagó al patrón de Sucre los 2 tortolitos más hermosos a cambio de que lo llevaran al pueblo. En el bote le dijo al dentista que iba a vender los monos y los loros para comprar libros. El dentista le dijo a Antonio que podría traerle libros. Atracaron en la ciudad de El Dorado. El dentista le presentó a Antonio la maestra de escuela y dispuso que Antonio durmiera allí y lo alimentaran a cambio de trabajo. Durante 5 meses, Antonio examinó los estantes de la biblioteca tratando de encontrar los libros que le interesaran. Probó con un libro de geometría, pero lo encontró indescifrable y los libros de historia parecían una sarta de mentiras. No podía ver cómo estos playboys de cara pálida con sus calzones ceñidos podían defender o matar algo. Finalmente, después de leer demasiados libros que no le interesaban, se topó con una historia de amor con sufrimiento y agonía y amor en todas las partes. La lupa de Antonio estaba mojada por las lágrimas. La maestra le permitió llevarse el libro a El Idilio, donde lo leyó más de 100 veces de pie junto a la ventana mirando al río. Así se olvidó de su corazón 2 veces roto y se alivió de un amor que sobrepasó el tiempo.
Capítulo quinto. En la actualidad la temporada de lluvias ha comenzado en serio. Antonio yace en su hamaca considerando cómo sería vivir en las grandes ciudades occidentales de París, Londres o Ginebra. Pero sobre todo piensa en la nieve, recordando cómo era cuando era niño y vivía en las montañas. Contempla la extravagancia imperdonable de los personajes de su libro ensuciando la nieve fresca. Una noche, mientras Antonio se sumerge en busca de cangrejos, escucha a alguien gritar que una canoa está frente al pueblo. Camina hacia el muelle y ve a los colonos y al alcalde, que se sienta gordo y sin camisa bajo un enorme paraguas negro, mirando la canoa amarrada al muelle. Dentro hay otro hombre muerto, un buscador de oro llamado Napoleón Salinas. Cuando lo sacan de la canoa, su sonrisa de dientes de oro no despertó admiración. Salinas es una de las personas a las que se le parcharon con pedacitos de oro sus dientes podridos en lugar de quitárselos. El alcalde le pregunta a Antonio si la muerte se debe nuevamente al gato. Antonio, todavía con la mente en el cangrejo, mira al muerto y afirma que el ocelote ha vuelto a atacar. El alcalde señala que no es gran cosa. El hombre probablemente habría muerto de todos modos, ya que todos los años los buscadores beben demasiado y son tragados por los ríos embravecidos. Muchas veces, de hecho, se ven cuerpos hinchados flotando entre los troncos y ramas de los árboles, abandonados para hundirse finalmente en las profundidades del agua. En el bolsillo del muerto encuentran algunas monedas y 20 pepitas de oro. Después de repartir el oro entre los colonos, el alcalde patea el cuerpo al agua. Antonio menciona que a partir de la evidencia está clara que la hembra de ocelote está a su lado del río. Esta observación provoca una ronda nerviosa de charla. El alcalde pone su falsa cara de estudioso y trata de convencer a todos de que el gato no está lo suficientemente cerca como para amenazarlos. Pero Antonio, que es mucho más inteligente, señala que el cuerpo aún no está lo suficientemente descompuesto o rígido para hundirse, lo que sugiere que no ha flotado muy lejos. El anciano no dice nada más y no espera ninguna respuesta. Está demasiado ocupado pensando en sus cangrejos de río y en lo deliciosos que estarán. Contempla si freírlos o hervirlos. Cuando regresa a su choza ve la silueta obesa y solitaria del alcalde bajo su paraguas en el muelle, como un hongo gigante y oscuro que hubiera brotado de los tablones de madera. Capítulo 6. De vuelta a sus cigalas, Antonio abre una botella de Frontera y le coge una de las novelas que le ha traído el dentista. Le gusta la forma en que comienza con un hombre llamado Paul besando a una mujer ardientemente en Venecia, Italia, mientras están sentados en una góndola. No tiene idea de lo que es una góndola, pero le gusta este comienzo porque el autor ha definido claramente quiénes son los malos. Saber quién es bueno y quién es malo en un libro significa que evitas malentendidos y simpatías fuera de lugar. El malo, en este caso, es el besador ardiente, Paul. Antonio no sabe qué significa la palabra ardiente, pero suena tosco. Antonio está convencido de que Paul es un verdadero cerdo. Piensa en cuando solía besar a su esposa Dolores, luego se da cuenta de que ha pasado la mayor parte de su vida sin besar a nadie, ya que los Suar no besan. Recuerda haber visto una vez a un buscador de oro teniendo sexo con una jíbara, y cuando el hombre besó a la jíbara, ella le tiró arena a los ojos y se fue a vomitar visiblemente asqueada. El resto del día y en la siesta a Antonio le preocupaba no poder imaginar esta ciudad, Venecia. Piensa que debe estar bajo el agua, pero no puede imaginar que es una góndola, aunque debe ser una especie de canoa. Considera su propia canoa y piensa que un buen nombre para ella sería la góndola de Nangaritza, ya que ese es el río que bordea el idilio. Mientras se queda dormido, Antonio imagina a la gente de Venecia saliendo de sus puertas y cayendo directamente al agua. Más tarde, Antonio es despertado por el rebuzno enloquecido de una mula ensillada pero sin jinete. Corre afuera y ve a unos hombres tratando de agarrar la mula por las bridas. Cuando finalmente atrapan a la mula, los hombres ven que está cubierta de profundos arañazos como las heridas de los hombres fallecidos. El ocelote ha vuelto a atacar. El alcalde dispara al mulo para sacarlo de su miseria. La mula pertenece a Alcácer Miranda, un hombre que abandonó el asentamiento y fue arrebatado por la selva, donde tiene una tienda miserable que vende licor, tabaco, sal y su apodo, Alca Agua de Sets. El alcalde ordena a los hombres que se preparen para un grupo de búsqueda el día siguiente.
Comienzan dirigiéndose a la tienda de Miranda. Dos hombres cortan la mula y reparten la carne, luego arrojan la cabeza y otras partes no comestibles al río. Antonio no quiere ser parte del grupo de búsqueda. Mientras piensa en su aversión, recuerda un recuerdo en el que el alcalde le hizo la vida imposible. Varios años antes, un gran bote de fondo plano, lo suficientemente grande para 8 personas, apareció y atracó en el muelle. 8 americanos se apearon del bote y pasearon varios días halagando al alcalde, hasta que el gordo los llevó a la choza de Antonio. El alcalde presentó a Antonio como el experto local de la Amazonía, llamándolo su amigo y mano derecha, mientras los estadounidenses irrumpían en su choza, tocaban sus cosas y miraban sus escasas pertenencias. Uno de ellos insistió en comprar la foto enmarcada de su esposa Dolores. Antonio vio cómo el hombre lo guardaba en su mochila y dejaba un fajo de billetes en el atril. Antonio trató de controlar su ira. Le dijo al alcalde que le dijera a los hombres que le devolvieran la fotografía o le daría 2 tiros y le volaría las pelotas. Todos los estadounidenses entendían español, pero a Antonio no le importaba. Cuando el alcalde expresó su furia con Antonio por ofender a los estadounidenses, le advirtió a Antonio que la choza pudo haber sido suya, pero el terreno en el que se encontraba pertenecía al gobierno. Podría echar a Antonio en cualquier momento. Antonio le gritó que la tierra no era de nadie. Antonio estuvo medio decidido a apretar el gatillo contra el alcalde. Al final nadie llegó a las manos y los estadounidenses partieron al día siguiente con un colono y un jíbaro para guiarlos. Antonio esperó en su choza a que viniera el alcalde y le ordenara marcharse. En cambio, pasó su amigo Onecén Salmundio de las montañas. Onecén dijo que la babosa quería que acompañara a los estadounidenses río arriba, ya que tenían un nombre gringo. Antonio preguntó cómo Onecén era un nombre gringo. Onecén es el nombre del santo de una persona blanca, aparece en sus moneditas y está escrito con 2 palabras con una T al final. Antonio preguntó por qué Onecén vino de visita. Onecén estaba allí para advertirlo. El alcalde les pidió a los gringos que contrataran la policía en El Dorado y los enviaran de vuelta a echar a Antonio de su tierra. Antonio no pudo dormir por varias noches después de eso. Días después, el bote de fondo plano regresó, pero solo había 3 estadounidenses. Poco después de que los estadounidenses hablaran con el alcalde se acercó a Antonio para hacer las paces. De hecho, Antonio se enteró que el jíbaro despegó casi enseguida con el licor de los americanos. El colono, que los guiaba, les dijo a los estadounidenses que no se preocuparan, los llevarían por su deseo más adentro de la jungla. Pero los americanos fueron atacados por monos que mataron al colono y a uno de los americanos. Esto le sonaba absurdo a Antonio hasta que se dio cuenta de que los estadounidenses se adentraban en la jungla vestidos con todo su oro y plata brillantes, con sus relucientes cámaras colgadas al cuello. Explicó que los monos son pequeños y apenas capaces de matar, aunque se sabe que atacan y miles de ellos pueden despedazar un caballo. Luego explica que los Shuar le enseñaron que debe despojarte del cuerpo de joyas, adornos y machetes, porque a los monos les encantan las cosas brillantes. Los estadounidenses cometieron el error crucial de llevar sus baratijas al territorio de los monos. El alcalde ofreció una ofrenda de paz, un trago de whisky y le dijo a Antonio que querría que alguien volviese a buscar a los cuerpos. Antonio no tuvo problemas para encontrar a los cuerpos. Localizó al primer colono, a quien reconoció por su cráneo desdentado. Luego vio el esqueleto del americano recibiendo la última atención de las hormigas. Sin prisa, encendió un cigarro y esperó a que la jungla acabara con los cuerpos. En un momento se echó a reír cuando escuchó un ruido y vio que un mono que sostenía con fuerza una cámara se caía de un árbol. Terminó su cigarro y usó su machete para ayudar a las hormigas a terminar, y cuando los huesos estuvieron limpios y blancos, los colocó en su alforja. Regresó a el idilio y devolvió los huesos. Estaba feliz de no ser molestado más por el alcalde y apreciaba la paz, porque era la paz que le permitía sus momentos de placer junto al río de pie en la mesa alta y leyendo lentamente historias de amor. Capítulo 7. Antonio lidera el grupo de búsqueda para averiguar qué pasó con Miranda. El alcalde se une a los hombres armados con una Smith & Wesson y una impermeable azul que enfatizaba sus contornos abultados. Los hombres se ríen mientras el sudor cae de él. El camino es accidentado debido al lodo espeso.
Por su vestido y sus botas, el alcalde es lento y sudoroso. Cuando pierde una de sus botas en el barro, ordena a los hombres que la recuperen, pero se niegan porque los escorpiones viven en el barro. Sin creerles, el alcalde busca sus botas, pero Antonio saca un escorpión del barro para mostrárselo al alcalde. Entonces el alcalde se quita la otra bota y camina descalzo como todos los demás. Los hombres le dicen al alcalde que use el culo cuando suba, llamándolo excelencia. El bosque se oscurece con nubes de tormenta, por lo que se detienen para pasar la noche. El alcalde quiere hacer una fogata, pero Antonio explica que les impedirá ver el gato. Esa noche Antonio vela primero. Mientras los demás duermen, Antonio escucha fuertes chapoteos y recuerda cómo los Suar le advirtieron sobre los bagres gigantes en los ríos que podrían matarlo con un golpe de cola. Justo cuando están a punto de cambiar de turno, Antonio y su reemplazo escuchan un fuerte ruido y luego ven al alcalde caminando hacia ellos con su linterna encendida. Antonio le grita al alcalde que apague la luz, pero es demasiado tarde. De repente escuchan el clamor de alas y un líquido fétido cayó en cascada sobre todos. Este líquido es guano de murciélago y se activará con la luz. Los hombres deben raspar los excrementos de murciélagos tanto como sean posible y seguir moviéndose. De lo contrario, las hormigas se arrastrarán sobre ellos. Continúan avanzando, sorteando los arroyos crecidos y los profundos barrancos lodosos. El alcalde se queja durante todo el trayecto. Cuando se detienen en una laguna para comer el pescado y los cangrejos de río que han pescado, el alcalde se niega a comerlos porque no los quiere comer crudos. El alcalde tiene que usar el baño, así que se pone de pie y se esconde detrás de un arbusto, mientras los otros hombres se dan codazos y bromean. Uno dice: es tan tonto que se sienta en un hormiguero pensando que es una letrina. Lo insultan a sus espaldas cuando un repentino grito de terror seguido de una ráfaga de disparos llena el aire. El alcalde reaparece gritando que le ha disparado al ocelote. Los hombres siguen un claro rastro de sangre y el alcalde piensa que es el héroe hasta que ven que le disparó a un oso hormiguero. Antonio explota de rabia y grita: ¿por qué no miras antes de disparar tu maldito juguete? Explica que da mala suerte matar a un oso hormiguero y que un oso hormiguero es el animal más inofensivo de la selva. Los hombres están desconsolados. Ellos inclinaron la cabeza conmovidos por la suerte del pobre animal. Pasado el mediodía, el grupo se encuentra con la pequeña tienda andrajosa de Miranda. Encuentran a un colono muerto a unos metros de la entrada. 2 marcas de garras lo habían arañado desde los omóplatos hasta la cintura. Las hormigas ya lo han alcanzado y están realizando su magia arquitectónica en el cuerpo del hombre. Una cacerola en la estufa contiene 2 colas de lagarto carbonizadas. Las víctimas estaban preparando una comida cuando llegó el ocelote. Estaba claro que el Alcacester no tuvo tiempo de apagar la estufa o alcanzar su arma. Mientras Antonio busca afuera, los hombres hablan en voz baja sobre Alcacester, recordándolo como un buen hombre cuya esposa lo dejó por un fotógrafo que estaba de viaje. Sabía que él también jugaba. Antonio regresa para decirle que afuera hay otro cuerpo, también muerto y destripado. El muerto es Plasencio Puñán, un solitario que buscaba esmeraldas, no oro. Al voltear su cuerpo encuentran excrementos en su espalda que indican que estaba de cuclillas para hacer sus necesidades en el momento de la muerte. Angustiados por esta indignidad, los hombres dejan el cadáver boca abajo para que la lluvia cruel lave todo rastro de su último acto en la tierra. El equipo de búsqueda envuelve a los 2 muertos cara a cara en una hamaca para que no entren en la eternidad como extraños. Llevan el bulto a un pantano donde lo arrojan al agua. Antes de la guardia nocturna, los hombres ven a Antonio quitarse la dentadura postiza y limpiarla. Está a punto de metérselas en el pañuelo cuando, para su sorpresa, cambia de opinión y se la vuelve a meter en la boca. Toma su libro y comienza a leer. Otro hombre hace muchas preguntas sobre el libro. Antonio dice que es una historia de amor y el hombre piensa que debe ser pornográfica, pero Antonio explica que es el tipo de historia de amor que duele. El hombre le pide a Antonio que la lea, por lo que Antonio comienza desde el principio. Después de la parte de los besos ardientes, el hombre le pide a Antonio que disminuya la velocidad. Sigue leyendo. Luego los 2 hombres, que ahora están bebiendo whisky y fumando, intentan averiguar cómo construyen las casas en Venecia sobre el agua.
El alcalde los interrumpe para decir que Venecia está en Italia y construida sobre una laguna. Mientras entablan una conversación con el alcalde, les recuerda lo inteligente que es y lo estúpidos que son ellos. Mientras vuelan los insultos, Antonio hace un gesto con la mano y los hombres se callan. En el silencio, mientras cae la lluvia, escuchan el sonido suave de un cuerpo que se mueva sigilosamente. Antonio confirma que es el ocelote. Aterrorizado, el alcalde se levanta y dispara su arma al suelo. Los hombres están furiosos porque saben que el gato los ha estado rondando y si el alcalde no hubiera disparado, ella se habría ido acercando lo suficiente como para dispararle y matarla. Entran a la tienda porque los animales rara vez atacan a las personas dentro de su casa y discuten la estrategia. El alcalde se da cuenta de que está totalmente desacreditado a los ojos de los hombres y trabajan un plan para salir de allí sin cometer un error y salvar lo que les queda de reputación. Le dice a Antonio que él y los demás hombres volverán al asentamiento y que el gobierno le pagará 5.000 sucres si él solo mata al animal. Antonio escucha al alcalde sin importarle el dinero o lo que el alcalde pueda pensar de él y sus hombres humillándolo. En cambio, se pregunta por qué no le importa que los hombres blancos hayan sido asesinados y piensa que tal vez su vida entre los Shuar le permitió ver esas muertes como un acto de justicia. También piensa que el tal ocelote está pidiendo que lo maten al acercarse a todos estos hombres tan peligrosamente cerca. Él especula que si la mata, podría ser un acto de misericordia. Tal vez el ocelote esté buscando una forma de morir en combate abierto de una manera que ni el alcalde ni los demás hombres puedan entender. Antonio acepta la oferta y le pide al alcalde que les deje cigarros, fósforos y otra ronda de cartuchos. El grupo planea la mejor manera de regresar a el idilio y luego se despide de Antonio, quien cierra y asegura la ventana y la puerta de la cabaña. Después de que se fueran, Antonio continúa leyendo frustrado porque no entiende la trama de la historia. Sigue distrayéndose y se da cuenta de que podría estar sintiendo miedo. Piensa en el proverbio que le enseñaron los Shuar, esconderse cuando se tiene miedo y apaga la linterna. Se acuesta sobre unos sacos vacíos que encuentra en el suelo y deja que sus pensamientos se asienten como los guijarros cuando llegan al lecho de un río. Antonio habla solo, tratando de averiguar por qué se siente tan impaciente y qué le está causando tanto miedo. Él razona que el animal nunca entraría en la guarida de otra persona y que es más probable que se aceche al grupo de hombres. Lamenta no haberles dicho que tuvieran cuidado ni haberles dado instrucciones de cómo mantenerse a salvo. No puede quitarse la sensación de que el ocelote quiere pelear solo con él. Luego se enfada consigo mismo por la vanidad de pensar que es la única persona a la que el ocelote quiere enfrentarse, o la única persona tan fuerte para que el ocelote se enfrente. Antonio considera el hecho de que hay menos cazadores ahora que la mayoría de los animales se han ido a esconder al este. Recuerda cómo solía cazar anacondas. La primera vez que lo hizo fue un acto de justicia cuando la anaconda mató al hijo de un colono. Mientras yace en la oscuridad reflexiona sobre todos los animales que ha matado. Desea que su amigo Nusiño estuviera con él y pregunta si los Shuar lo liberarían, pero sabe que no lo harán. Recuerda cómo Nusiño le dijo que el único animal que los Shuar matarían por matar es el perezoso, porque una vez a un jefe se volvió malvado y se vistió de perezoso para evitar ser capturado por el resto de la tribu, ya que como los monos todos los perezosos parecen iguales. El pensamiento implacable de Antonio lo mantiene despierto toda la noche, y pronto el amanecer comienza a iluminar el cielo. Por la mañana, Antonio sale de la cabaña y se fija en las zonas por donde ha dormido y caminado el ocelote. Él ve por el cepillo roto que el animal no está cazando, porque el cepillo solo se pudo haber roto con un chasquido de cola, y los gatos no chasquean la cola cuando cazan. Él supone que ella está emocionada y debe pensar que su presa es mucho más débil que ella. Camina durante las horas bajo la lluvia y cuando deja de llover momentáneamente, la selva se llena de cientos de arcoíris. La calma también saca a relucir a los mosquitos. Antonio se preocupa por la rápida evaporación que seguirá. Finalmente ve al ocelote a 50 metros de distancia. Se mueve lentamente golpeándose los flancos con la cola. La lluvia comienza de nuevo para el alivio de Antonio. Comienza los movimientos del gato y cree que la está cortando el camino hacia el río.
Cuando no queda más de una hora de luz del día, el ocelote lo mantiene en un lugar como si esperara que la oscuridad atacara. Espera a que ella se mueva y gire antes de huir hacia el río, donde sabe que puede refugiarse en la cabaña de un viejo buscador de oro. Al oír el río se regocija sin saber que el ocelote se ha dado cuenta de que ha huido. Rápida y silenciosamente se acerca a él tomándolo por sorpresa y tirándolo por una pendiente con sus patas delanteras. Aturdido se pone de pie con el machete en la mano, esperando que ella ataque, pero no lo hace. Esto le da un momento para moverse suavemente y recoger su arma. Entonces es cuando ve a otro ocelote, el macho, su compañero, tendido al abrigo de un árbol hueco. Está gravemente herido y muere lentamente en agonía. Antonio se da cuenta de que ella lo ha llevado allí para matar a su pareja y evitarle más agonía. Levanta la escopeta, apunta y dispara, no sin antes disculparse. Mata al macho. Recarga su arma y camina casualmente hacia la choza del prospector. Él ve a la hembra bajar para estar con su pareja. Llega a la choza y descubre que la lluvia casi la ha destruido. Se da cuenta de una canoa en la orilla del río y se dirige hacia ella, llevando una pequeña bolsa de pantano seco que encuentra en la cabaña en ruinas. Se arrastra bajo el vientre de la canoa y se acuesta sobre los guijarros secos con un suspiro de alivio. Pone el arma cerca de él y se relaja, consciente de que tiene suerte de no romper cuando el gato saltó sobre él. Come plátano y fuma con verdadero placer. Luego se cansa y cae en un sueño profundo. Cae en un sueño en el que su cuerpo está pintado con los colores de la boa constrictora. Está sentado junto al río esperando los efectos del natema. Ve algo en la distancia, algo que cambia de una forma de un bagre a un guacamayo a algo que no tiene forma definible pero lo observa con ojos amarillos. El hechicero que masajea su cuerpo aterrorizado le dice que es su propia muerte disfrazándose para tomarlo por sorpresa, y esto significa que no es su hora de morir. Los ojos amarillos lo siguen a todas partes, yendo y viniendo, y él solo quiere irse a comer algo, a tomar su lugar junto a su esposa en el cuadro de su pared. Quiere salir de esta tierra salvaje, pero no puede. Luego siente ojos a través de la canoa, que ahora se estremece y se mueve. Antonio se despierta y se da cuenta de que el ocelote está en la canoa tratando de sacudirlo para poder matarlo. Debajo de la canoa, el ruido del río y la lluvia y los movimientos de los animales eran su único vínculo con el universo. Ella trata de cavar debajo de la canoa, por lo que Antonio levanta el arma y le dispara a través de la canoa golpeándole en el pie. Pero calcula mal y también se pega un tiro en el pie. Se pone de pie de un salto sorprendiendo a la gata que se aplana sobre una roca para preparar su ataque. Un poder desconocido lo obligó a esperar hasta que el gato salta en el aire. Cuando ella está directamente sobre él, Antonio dispara. Ella cae pesadamente con el pecho reventado. Se da cuenta de que ella es más grande de lo que pensaba, un animal soberbio, una belleza, una obra maestra de gracia, imposible de recrear incluso en la imaginación. Con tremendo dolor, sintiendo indignidad, vergüenza y degradación, Antonio lo acaricia dándose cuenta de que no es el vencedor de este concurso. Sus ojos están húmedos por las lágrimas y la niebla mientras empuja al ocelote hacia el río, que la arrastra hacia la confluencia del río Amazonas. Antonio se quita la dentadura postiza y la envuelve en su pañuelo. Maldice al gringo que mató a los cachorros del ocelote, maldice al alcalde, a los buscadores de oro y a todos los que prostituyeron su virgen Amazonas. Con el corazón roto, parte hacia el idilio y sus historias de amor que a veces le hacen olvidar la barbarie del hombre. Y con esto concluimos el resumen de la obra. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible la responderé. Muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo más y nos vemos muy pronto en el canal.